Ahora continuamos con los términos de comparación. A diferencia de los términos de contraste, que diferencia dos cosas, los términos de comparación asemejan dos cosas. Los términos de comparación son al igual que, o igual que, parece, semejante, como, así como, tal como, también, de tal manera, y en ocasiones el pero. De hecho, aquí en el libro de Judas hay un pero, aparentemente, que vuelve a ser construcción gramatical. Pero, valga la redundancia, a veces los pero sirven como términos de comparación. Volvemos a la misma búsqueda de que al marcar el término de comparación, queremos buscar una verdad que está siendo revelada a través del contraste. Simplemente puedes usar, perdón, del comparación. Ahí dice contraste. Debería ser comparación. Debe decir ahí comparación. ¿Qué verdad está siendo revelada a través de la comparación? Puedes usar el término T-comp o puedes usar simplemente encerrar en un círculo en gris. Con el mismo lápiz de grafito lo puedes hacer y hacer las dos verdades que se están comparando. Volvemos al mismo ejemplo anterior de término de contraste. Tiene que tener dos asuntos para comparar. No puedo comparar una silla de madera, es decir, esta silla de madera es así como, y no decir nada. Tengo que decir, esta silla de madera es de madera, así como esta mesa es de madera, o así como esta otra silla, aunque tenga otro diseño. Entonces, vamos a buscar términos de comparación. Valga decir que no todos los libros de la Biblia, especialmente cuando se trata de un libro corto, tiene todos los elementos. No todos los libros de la Biblia mencionan al Espíritu Santo, no todos los libros de la Biblia mencionan al autor, incluso cuando no se menciona al autor, por el tipo de literatura, se busca al personaje principal. No todos los libros tienen exhortaciones, no todos los libros tienen términos de contraste, no todos tienen términos de comparación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pocos libros que contienen todos los términos del método, entonces simplemente nos lo brincamos. En el caso de los términos de comparación en el libro de Judas son inexistentes, pero era necesario que los mencionáramos. Hay uno aparente en el versículo 17. Como dije, cuando uno está haciendo el estudio, uno tiene que encontrar dos. Este versículo 17, cuando yo estaba haciendo el contraste, que fue lo que vimos en el video anterior, lo marqué. Pero a la hora de marcar la verdad, no la encontré. Entonces me fui al siguiente paso, ver si en vez de término de contraste es un término de comparación. Y hay una aparente comparación porque habla de la memoria de las palabras dichas por los apóstoles y en el 16 habla de la boca que habla cosas infladas. Pero si hacemos un análisis más profundo, vemos que el versículo 16 termina con un punto, es decir, la idea queda finalizada ahí. El versículo 17 está cambiando la idea, cambia el tema y continúa hasta el versículo 18. Y cuando sacamos, realmente no hay no hay un enlace entre los temas del 16. Si quisiéramos poner el cuya boca habla cosas infladas con las palabras dichas de los apóstoles, las dos tienen que ver con palabras, pero son dos temas completamente diferentes. Entonces, no hay, obviamente no hay ningún
ningún término de comparación explícito. Más sí hay, por supuesto, ilustraciones y hay una comparación implícita. Recuerda que hay términos implícitos y hay términos explícitos. Nosotros estamos buscando los explícitos, los obvios, pero en las listas analíticas buscamos lo implícito. Y aquí, al no tener un término de comparación, pero estar lleno de alegorías, de ilustraciones, entonces tenemos que identificar qué es qué. Una cosa es ilustración y otra cosa es comparaciones, aunque no venga el término. Y en versículos 7 y 8 encontramos una comparación implícita. No, en un principio me vi tentado incluso a marcarla con el no obstante, pero el no obstante es un término de contraste, no de comparación. Entonces, para no forzar el, el método, sí podemos ver implícitamente una comparación en versículos 7 y 8. ¿Qué se compara en el 7 y 8? El carácter de Sodoma y Gomorra con los impíos que está describiendo el versículo 8. Lo puedes observar como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas hicieron esto y lo otro. No obstante, la misma manera, tal vez el término de comparación debería ser ahí de la misma manera. Y podríamos marcarlo ahí con ese símbolo, con este símbolo que les acabo de mostrar, ¿verdad? De la misma manera, podría ser el término de comparación, no está en la lista, ¿verdad? Dice de tal manera, podríamos ponerlo como un sinónimo, habría que ver otras versiones, pero si quieres lo marcas ahí de la misma manera, marcamos con el símbolo acá y vamos a comparar a quienes, a los de Sodoma y Gomorra con los soñadores que mancillan la carne, que rechazan autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por lo tanto, cuando vayamos al cuadro, lo vamos a poner términos de comparación, lo vamos a poner entonces, ¿qué se compara? Versículos 7 y 8, a los impíos con los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la verdad que está siendo revelada a través de esa comparación? Bueno, se asemejan en carácter y obras y ambos van a pasar por juicio y destrucción. O en este caso los de Sodoma y Gomorra pasaron por destrucción y juicio debido a lo que su carácter y sus obras hicieron. Y los impíos les va a suceder lo mismo, la comparación que el autor está haciendo. Para efectos de referencias cruzadas, puedes buscar en el libro de Isaías, Génesis, Deuteronomio, otras referencias acerca de los de Sodoma y Gomorra, no solamente la referencia de Lot, que es la más conocida, hay alrededor de 10 referencias cruzadas que hablan de Sodoma y Gomorra, que se estudian en uno de nuestros libros, en nuestros materiales de Génesis 3, que es la vida de Abraham. Ahí vemos todas las referencias de Sodoma y Gomorra en la Biblia. Y ahí podemos darnos un perfil más amplio, porque cuando hablamos de Sodoma y Gomorra solo pensamos en la homosexualidad como su gran pecado. Pero vean que aquí, el mismo libro de Judas, aquí no se menciona la homosexualidad, más sí su carácter, las obras que los llevaron a destrucción. Y otros pasajes, como dije, Isaías, Jeremías, Deuteronomio, nos hablan de estas naciones y se hacen otras comparaciones que Dios reveló para que entendiéramos también que Sodoma y Gomorra era más que los pecados de homosexualidad. El pecado de homosexualidad es el que derrama la última gota del vaso, pero había una serie de pecados y de comportamientos en Sodoma y Gomorra que llevaron a la destrucción. Como dije, el mismo libro de Judas no menciona ese pecado, pero sí menciona otros en el versículo 7, que es parte de lo que lleva a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, aunque no haya evidentemente un término de comparación, aunque podríamos marcar este que acabamos de mencionar de la misma manera, en vez de decir de tal manera, que es el que tenemos
en las referencias de cuáles son los términos, ahí está la comparación. Pasamos ahora a términos de conclusión. Los términos de conclusión son diferentes a los términos de comparación y contraste. Los de contraste y comparación declaran o muestran una verdad que está siendo revelada. Los de conclusión demuestran un resultado, en otras palabras, un porqué. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un pasaje que está mal dividido. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego. Ese así que es un término de conclusión, pero está al inicio de un capítulo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros ver qué dice Romanos 11 y todo lo que dice Romanos 11 concluye en así que. En Romanos 4 sucede lo mismo. Concluimos pues que el hombre es crucificado pues por la fe sin las obras de la ley. Concluimos y está iniciando un capítulo. ¿De qué viene hablando? Pues lo que viene en el contexto, en el capítulo anterior. Ese versículo debería ser el último del capítulo anterior para concluir la idea que el autor viene dejando. Uno de los más conocidos, Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios. Es un término de conclusión. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es el resultado que se muestra? Bueno, veamos el contexto. ¿Qué dice antes de Mateo 6:33? Habla de la comida, del vestido, del abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Más buscar, concluye el mensaje, el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Por supuesto que las que acabamos de mencionar, vestido, abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un término de conclusión, pero tal vez está a la mitad o al final de un capítulo en algunos casos, que sí es evidente, a veces va a estar al principio y a veces por las divisiones humanas que se le hicieron al texto bíblico, lo vamos a encontrar en el primer versículo de un capítulo. Entonces, hay que tener cuidado de encontrarlo, ¿verdad? Entonces, los términos de conclusión muestran un resultado, un por qué, un para qué. Entonces, ¿cuáles son? Por tanto, porque, por lo cual, ahora pues, así que, concluimos, ¿para qué? Por esta razón. Esos son términos de conclusión. Otro que viene a mi mente en este momento, finalizando el capítulo 11, los héroes de la fe, viene el capítulo 12 de Hebreos y dice que, por tanto, consideremos en derredor esta nube de testigos. ¿Cuál nube de testigos? Está hablando de los del capítulo 11, o sea, ese versículo debería ser el final del capítulo de los héroes de la fe. Pero está al principio del capítulo 12 y nosotros lo tomamos como el inicio de un tema y realmente es el final del tema del capítulo anterior. Espero que me estén comprendiendo. Entonces, los términos de conclusión muestran un resultado. Igualmente, con el sistema o con los parámetros que hemos dicho anteriormente, a veces el término va a ser gramatical, un por o un porqué principalmente. A veces está en el texto bíblico como construcción gramatical, no necesariamente porque está dando un término de conclusión. Entonces, esos son los términos de conclusión. Y en el libro de Judas solo encontramos uno, por lo menos yo encontré uno nada más. Puede ser que tú encuentres otro. Y está precisamente en el versículo 4. Hemos definido ya, y lo que hemos hecho anteriormente nos ayuda a identificarlo, porque hemos definido que en el versículo 3 el autor tenía un propósito para escribir. ¿Cuál era? La común salvación. Pero le fue necesario escribir, ahí hay un término de contraste implícito, ¿verdad? Pero le fue necesario escribir acerca de contender por la fe. Entonces ahí habría un
acabamos de descubrir un aparente nuevo término de contraste que no vimos anteriormente. Pero es que no está el término. El hecho de que no esté el término no quiere decir que no exista. Como este es un taller donde estamos partiendo de cero y donde no es tan fácil al principio ver todo este asunto y la gramática se involucra, ¿verdad? Y tal vez pasamos hace muchos años por ese tiempo de estudios en escuela y colegio. Entonces siempre lo hacemos de la manera obvia. De hecho, últimamente, en la última capacitación que tuvimos a nivel de directores de Centroamérica y Suramérica, uno de nuestros hermanos encargado del taller nos compartía precisamente esto. El hecho de que no esté el término no quiere decir que no exista, está implícito. Entonces, nosotros ya con los estudiantes que están avanzados en el método inductivo, les estamos, a partir de este mes, prácticamente de estos meses, que nos han mandado que nos han recapacitado en algunas cosas, perdón, del método inductivo, vamos a empezar a enseñarles a nuestros líderes y a nuestros estudiantes que ya han hecho varios estudios y que conocen a cabalidad el método, aunque el método nunca deja de aprenderse, la práctica hace el maestro, pero ya después de hacer cierta cantidad de estudios, ya el método fluye de manera natural en nuestras venas, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar a enseñarles esto que acabo de mencionarles, que aunque no esté el término explícito, se puede hacer un listado de términos implícitos. Entonces, para efectos de nuestro estudio, como es nivel 1, es apenas estamos conociendo el método, solo vamos a marcar el obvio, y el obvio es el que dice el versículo 4. Da un resultado. ¿Por qué escribe el autor? ¿Para qué? ¿Cuál es la conclusión a la que él nos quiere llevar? Porque algunos hombres han entrado encubiertos. Ese es el término de conclusión que se menciona, obviamente, en el libro de Judas. Es el único. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a llevarlo a nuestra lista, debajo de los términos de contraste, debajo de los términos de comparación, y vamos a poner el por qué. ¿Qué es el resultado que me muestra el por qué? El por qué me muestra un resultado que es que a causa de los impíos que se encuentran entre los llamados, el autor pronunció su propósito al escribir. Deben estar atentos a ellos y contender por la fe. Eso lo enseña el porqué del versículo 3 y 4. Y me reafirma el propósito que hicimos al final del estudio de Panorama General, paso 1, que fue básicamente lo que pusimos. Ese es el único obvio. Puede ser que encuentres otro. De la misma manera, si encuentras otro, término ahí dice otro error, perdonen ahí dice término de comparación, ahí debería decir, en el enunciado debería decir término de conclusión, término de conclusión. Ahí es que uno hace el copy-paste de la diapositiva y después le cambio todo, ¿verdad? Pero ahí fue un zafis de edición. Ahí debería decir términos de conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos queda solamente términos de tiempo y revisión de temas para concluir el estudio de capítulos. Eso lo veremos en el próximo video.